buenas noches, ¿qué tal? Andalucía, ¿cómo estáis? Bienvenidos. Esto es Andalucía Debate, esto es Metropolitan Televisión Andalucía. Hoy es lunes. Hay personas que están pues aprovechando a lo mejor que mañana es fiesta, que es el día de nuestra comunidad, el día de Andalucía, pero nosotros estamos aquí al pie del cañón y deseando compartir con vosotros 90 minutos pues de contenido de interés, que nos ayude un poco a despejar esta niebla con la que amanecía gran parte de Andalucía, en algunas zonas, y que nosotros utilizamos como metáfora para intentar disiparla y ver las cosas un poquito más claras dentro de este gran mare magnum de circunstancias y situaciones de extrema dificultad para algunas familias andaluzas. Vamos a intentar hablar de los temas que yo creo que os pueden llegar a interesar. Entre todos los que hacemos el programa, pues le echamos un vistazo a la actualidad, a los periódicos y decimos, vamos a ir por aquí. Después, vosotros a través del teléfono, a través de Facebook, de Twitter, nos marcáis también las directrices. Tenéis plena libertad en decirnos, oye, por aquí, chicos, o me interesaría saber esto. Incluso hay un par de preguntas que ahora voy a trasladar a mis compañeros aquí en plató, y tenemos llamadas telefónicas que también nos dan la vida. Por favor, seguid participando desde casa, porque se os agradece, sois parte fundamental del programa. Yo voy a empezar ya a saludar, y empiezo por aquí, por mi derecha, a Álvaro Rebollo. ¿Cómo estás, don Álvaro? ¿Qué tal? Buenas noches. Encantado de volver a verte. Hombre, malagueño, te vendes caro, ¿eh? Sí. Estás muy liado. Muy liado. Por suerte, muy liado, pero bueno, siempre que puedo hago un hueco. Dentro de un rato marcho para Madrid, pero aquí estoy, al grito de a mí la Legión, que sabes que yo acudo. Sabes que yo acudo. Qué épico ha quedado eso. Efectivamente. Qué épico. Gracias, Álvaro, por estar aquí. Vamos a recibir al alcalde de Estepona, a don José María Urbano. José María, buenas noches. Encantado, don Agustín, buenas noches. Gracias por estar aquí. Nada, con mucho gusto. Te acepto la metáfora de la niebla, pero te diré que la costa malagueña, en Estepona en concreto, hoy ha hecho un día luminoso, delicioso, y toda la gente de España o de Europa que haya aprovechado estos días de puente van a disfrutar. Qué bueno ese alcalde, además hablando ahí de su zona, de nuestra Málaga, que tampoco, nosotros estamos enamorados de Málaga, como estamos enamorados de toda Andalucía, ¿no? Pero hay zonas en las que, fíjate, hay un dicho muy popular que dice mañanita de niebla, tardecita de paseo, o algo así. Dice. Bueno, pues en este caso ha sido delicioso el día. Desde el principio al fin. Principio. Bueno, ¿qué tal por Estepona, alcalde? ¿Bien? Bastante mejor que hace 8 meses. Las elecciones fueron en mayo del 2011, el año pasado, han pasado 8 meses desde entonces. Me encontré en una ciudad desmoralizada, un ayuntamiento absolutamente desorganizado y un lugar donde la inseguridad jurídica y el derecho administrativo, la inseguridad jurídica es lo que prevalecía, el derecho administrativo no existía, y en estos 8 meses, ya que me preguntas, hemos conseguido devolver la normalidad institucional. Que ya es mucho, ¿no? La normalidad ya es la herramienta imprescindible, esa normalidad, esa seriedad, el control presupuestario y la seguridad jurídica para que la gente confíe en la administración y vuelva a los proyectos y a las inversiones. Qué bueno, pues gracias, alcalde, por compartir con nosotros el programa de hoy, y vamos a escuchar lo que tienes que contarnos y decirnos y opinar sobre los temas que preocupan a Andalucía, que tú eres un andaluz preocupado igual que todos, ¿verdad? Como todos. Vale. Pues vamos a recibir a nuestro compañero del diario La Razón, don Andrés Muriel. ¿Qué tal, Agustín? Buenas noches. Bueno, ya van siendo más tardes que noches, ¿no? Con esta casi entrada de la primavera. Como estamos tan metafóricos con la niebla, con lo otro. Bonito, la metáfora. Me gusta vivir en una total metáfora constante. Oye, en Sevilla bien el tiempo también, ¿eh? Sí, en Sevilla un cielo y un sol espléndido. Bueno, aquí también, ¿no? Está haciendo todos esos banquitos de niebla, está haciendo un tiempo excepcional. Qué bueno, pues vamos a hablar de cosas que, bueno, tu diario ha sacado a la luz, y sobre ese tema y sobre otros muchos tú tienes siempre una opinión que dar, Andrés. Sí, seguimos ahí al pie del cañón. Bueno, está tanto el caso de los ERE como otros escándalos que se van además ramificando y van saliendo capítulos pues todos los días, y estamos haciendo ahí desde el periódico de La Razón un seguimiento pues diario, casi por horas, ¿no? de este caso que tanto preocupa a los ciudadanos. Desde luego que sí, nos preocupa, nos ocupa y nos tiene en vilo, porque no dejamos de sorprendernos con nuevos datos y sobre todo lo más triste es nuevas cifras de dinero que no se sabe dónde han ido a parar. Don Alberto Matilla. Pues muy buenas tardes, noches. Como bien ha apuntado Andrés, que ya vamos entrando en busca de la primavera, los ciudadanos estamos perplejos, intentando digerir toda esta información que cada día nos llega, y la verdad es que la situación que se está viviendo sobre todo ese 22% que decía el informe de Cáritas que ya llegamos a vivir por debajo
del umbral de pobreza. Mientras vemos cómo se dilapidan los fondos públicos entre amiguetes y familiares, vemos cómo tenemos que trabajar, los ayuntamientos tienen que hacer un esfuerzo ingente para normalizar su situación administrativa, pues un poco entre lo que decíamos ahora al comenzar, estamos un poco despejando esta neblina, a ver si de una vez podemos ver, aunque sea un poquito de rayo de sol, que nos dé esperanza para poder otra vez sonreír y sonreír al futuro, y sobre todo al futuro de las nuevas generaciones de nuestra juventud, que es quien más crudo lo tiene, ¿no? Aunque nuestros mayores, la verdad es que tampoco lo andan disfrutando mucho, pero en fin, bueno, vamos a ver. Bueno, pues vamos a hablar de todo eso. Vamos a hablar hoy publica el diario BBC en sus páginas de economía, hay un artículo que lo titulan, el titular es Sindicatos S.A. Vamos a hablar de que UGT y comisiones obreras ganan más de 10 millones al año con sus negocios empresariales. Vamos a verlo dentro de un momentito, pero antes dejadme que salude a Lourdes Ojeda, nuestra querida Lourdes, un beso desde aquí. No te conozco personalmente, pero como si te conociera. Estás en Jaén y siempre colaboras con nosotros en Facebook y nos das noticias y links y reflexiones. En este caso, el otro día hablábamos de los andaluces. Yo leía un artículo, decía que en Dinamarca pues hay un puñado de andaluces, españoles en general, pero bueno, andaluces también en particular, que lo están pasando tan mal que bueno, que incluso se llegan a entregar a la policía para que les repatrien, ¿no? Porque la situación no es la que marcan ciertos programas de televisión, españoles por el mundo o andaluces por el mundo, ¿no? Hay gente que lo está pasando verdaderamente mal, que acuden a una llamada de bonanza económica en ciertos países, pero que después se encuentran con una realidad que es muchísimo más dura. Y ella dice, en este tema, dice, daos cuenta de que españoles por el mundo y andaluces por el mundo lo emiten Radio Televisión Española y Canal Sur. Es una forma de vender la burra y quitarse el paro de España. Bueno, tal vez a lo mejor es algo exagerado, pero desde luego lo que sí hay que decir a todos los que ven estos programas, que yo los veo, pero los veo con cierta... Y todos hemos caído en la ensoñación de decir, oye, qué bien se vive en ese país, ¿no? Yo miro a mi mujer de vez en cuando, pero claro, coincide siempre que suele ser un paisaje exótico, con playas y palmeras, ¿no? Pero que acudes viendo la situación como está en España y te encuentras con una situación a veces mucho peor. ¿Eh, alcalde? Así es. Lo que se hizo en España y lo vendimos al norte de África hace 5 años, hace 5 o 6 años estábamos vendiéndole... un paraíso, ¿no? Y lo que tiene también un poco de trampa, ¿no? Es que se nos plantean siempre grandes profesionales con grandes sueldos, con grandes puestos de trabajo, pero bueno, estos señores han tenido que salir de su tierra. Entonces, que no se nos olvide eso, ¿no? Que sí, son grandes profesionales, que tienen un mérito, que han desarrollado una trayectoria profesional que le ha llevado por el mundo y que han llevado a esos puestos y que nos enseñan esos programas, en esas casas maravillosas, en esas vidas de lujo, en esas amplitudes y holganzas económicas, pero que tuvieron que salir de aquí porque no encontraban trabajo que se adecuara a su formación, ¿no? Entonces, eso hay que mirar, estos programas hay que mirarlo con un cierto doble sentido que lo tienen, no es simplemente el éxito, ¿no? Es también el fracaso de una Andalucía que no ha sabido en un momento dado, una España no ha sabido darle un futuro, ¿no? Un futuro que se adecua a su formación y a su capacidad. Eso es lo que verdaderamente es triste, ¿no? Pero miremos el lado bueno que tiene también, que ese capital humano que tenemos por ahí está terminando de formarse, está sacando lo mejor que puede para su formación personal y algún día todas esas personas vuelven a España, vuelven a Andalucía y revertirán a nosotros. Bueno, desde el punto de vista positivo y optimista, ¿no? No, de todos modos, en fin, no, por llevar un poco la contraria, pero a mí el programa, tanto Andaluces por el Mundo como Españoles por el Mundo, a mí me parece que me gusta y además de gustarme, creo que está bien en tanto que hay mucha gente que no solamente por ese exilio forzoso por las situaciones económicas, sino que hay gente que ha decidido libremente buscar un futuro profesional fuera de España. Incluso este programa a algunos le ha podido servir también de acicate. Esto quitando también esa imagen idílica o eso, idílica, ¿no? De lo que pueda ser la vida fuera de España y buscarse las habichuelas fuera de este país. Perfecto. Fijaos, dice una persona que me dice que no digamos su nombre, y que él es de Marbella, he dicho el sexo ya, dice, ¿me pueden aclarar, aunque quien conoce mejor esa zona creo que es Fran García? Fran, un abrazo desde aquí, hoy no está con nosotros. Dice, ¿por qué desde la zona de Fuengirola hasta Estepona el límite de velocidad es de 80 kilómetros
hora, cuando en carreteras exactamente igual está entre 100 y 120 kilómetros hora. Lo único que lo puedo entender es porque hay 2 tramos de autopista nada baratas. ¿Le puedo responder? Hombre, esa es una... yo no termino de creer que esa sea la razón. Lo que sí es cierto es que todos los alcaldes de la zona nos sentimos sorprendidos y manifestamos nuestra queja al Ministerio de Fomento hace unos meses, cuando decidió que justo en la Costa del Sol el límite de velocidad bajara a 80 kilómetros por hora. No lo entendíamos porque una de dos: o es una carretera y debe aplicarse los mismos límites que las otras carreteras, o es una vía urbana en cuyo caso se nos debe permitir a los ayuntamientos lo que queremos y no se nos deje, que es facilitar las entradas, los carriles de aceleración, de deceleración, o incluso instalar alguna rotonda cuando sea preciso. O sea, o lo uno o lo otro. No entendimos en su momento por qué ese límite de velocidad bajó, y lo que estamos planteando ahora todos juntos es o bien que el nivel de velocidad vuelva a su sitio como en toda España, o que se convierta en una vía urbana y se nos permita establecer rotondas y construir en toda esa zona quizás el mayor bulevar y el bulevar más bonito y ajardinado de toda Europa. Bien, bueno, esa es la aspiración. Ahí está, es una aspiración lógica. Antonio nos dice, habría que hacer que estos delincuentes que han robado a todo el pueblo andaluz, que tanto llevan a gala, que respondieran con sus bienes. Eso es deseable, ¿no, Andrés? Deseable, y hay que hacerlo. Yo creo que hay que poner en marcha las medidas legales necesarias, no solo en casos de corrupción, sino en casos en los que se han dejado administraciones, como son administraciones locales, ayuntamientos que se han dejado prácticamente quebradas. Yo creo que la responsabilidad no se puede reducir a una responsabilidad política, ¿no? Que llega otro, llega el siguiente alcalde y ahí se ha acabado la responsabilidad. Yo creo que se tienen que derivar también responsabilidades judiciales. Lo apuntaba el presidente del PP andaluz, Javier Arenas, en un encuentro, en un foro organizado por La Razón esta pasada semana. Decía que hay que llegar a un consenso y poner en marcha las medidas necesarias para que no se quede ahí, no sean solamente responsabilidades políticas, que hemos visto casos bastante yo creo que flagrantes, ¿no? En la actualidad, el ordenamiento jurídico, el Código Penal, tiene herramientas para de alguna manera actuar en actuaciones ya no solamente de corrupción, ¿no? Sino de mala gestión. O sea, ¿habría que definirlas mejor? Sí, y lo que habría que tener sobre todo es una voluntad de que se cumplan esas normas. Una voluntad por parte de las fiscalías generales, una voluntad por parte de los propios administrados, que son conscientes de los propios funcionarios que están en el día a día, estos técnicos que están en el día a día trabajando con un responsable político, en un momento dado puede excederse o puede actuar de forma negligente y llegar hasta las últimas consecuencias para que esa normativa jurídica se aplique y se deriven las responsabilidades que fueran necesarias. Considero que en cualquier caso hay mecanismos en la actualidad que podrían salvaguardar esos intereses de todos los ciudadanos, que a lo mejor se podrían reforzar o aclarar o sistematizar o tipificar, que decimos en derecho nosotros, tipificar mejor para que estas actitudes que ahora estamos viendo, que han sido completamente groseras, ¿no?, hacia la administración del ciudadano, pues tengan una tipificación y se encuentren y se localicen rápidamente en el Código Penal para que sean atajadas de raíz. Pero bueno, no podemos judicializar la política ni tampoco podemos penalizar todas las actitudes del ser humano. Yo no creo que sea sería con todo mi respeto, Álvaro, no creo que se trate de judicializar la política. Penalizar. Ni tampoco, se trata de que se trata de normalizar. Yo pondría normalizar, es decir, lo que en nuestra vida cotidiana cualquier persona asumimos las responsabilidades de nuestras buenas o malas gestiones y tenemos contraídas con nuestro patrimonio, con nuestros impuestos y con nuestros ciudadanos, máxime aún quien maneja fondos que son públicos, que no son suyos. Y por tanto tiene que haber esa responsabilidad. Si hay esos mecanismos que yo desconozco porque tú eres jurista, pues habrá que cambiarlos porque evidentemente, o habrá que activarlos. Lo que está claro es que no funciona. Y si es doliente y es hiriente a los ciudadanos, que veamos cómo cualquier ciudadano que en un momento dado no pueda hacer frente a un pago a Hacienda o un pago a Telefónica, tal, automáticamente vaya a una lista de impagados, de morosos, y tenga las consecuencias y se le exija una serie de responsabilidades, unos intereses y tal, y que un señor pueda arruinar a todo un pueblo y se tenga que ir de rositas y pueda pedir un crédito porque no tiene nada en ningún sitio. Esto es lo que no me parece. Sí, yo lo que percibo es que ya hay un consenso generalizado en torno a este debate. Es decir, es algo que hace unos años ni siquiera se pensaba. Parecía que era suficiente perder las elecciones, que el castigo de los ciudadanos era lo único que se podía hacer,
pero ahora ya hay un consenso, bueno, de momento en esta tertulia veo que está siendo unánime, que es que todo aquel responsable político que por acción o omisión, de forma dolosa o negligente, con intención o sin ella, causa un grave perjuicio a la Administración, tiene que tener responsabilidad personal y patrimonial. Es que tiene que tenerla. Claro, soy alcalde de una localidad donde ha habido una década donde lo que hoy puedo contar una o dos anécdotas, pero desgraciadamente era la generalidad de las actuaciones. Es decir, puedo contar, por ejemplo, que en el Ayuntamiento de Estepona existían depositados 7,5 millones de euros de fianzas, es decir, personas que querían hacer una obra o prestar un servicio y depositaban una fianza en el Ayuntamiento. A veces optan por ir al banco, pedir un aval y depositar el documento, o directamente, si tienen la liquidez, depositar el metálico en el Ayuntamiento. Son fondos indisponibles. Son fondos indisponibles. Pues cuando tomo posesión de la alcaldía, descubro que debía haber 7 millones en esa cuenta y que está a cero. Que se ha confundido la caja común con el lugar común del que se puede meter y sacar dinero como si todo fuera lo mismo. Ahora llega la gente, termina sus obras, pide la devolución del dinero. Claro. Y tengo que decirle, tiene usted razón, debo devolvérselo, pero no lo tengo. Claro, la cara que se le pone al ciudadano cuando recibe el documento donde dice que tiene derecho a que se le dé su dinero, pero que la administración que lo tenía guardado lo ha dilapidado, se lo ha utilizado para gasto corriente o vete a saber para qué, la cara que se le pone, es decir, no podemos exigir responsabilidad a quien ha tomado ese tipo de decisiones. Desde mi punto de vista, el Código Penal ya tiene articulado suficiente para esto. Sí, pero se aplica, como decía Alberto, se ha activado. Bueno, pues es lo que requiero, ¿no? Es lo que sí se requiere decir también. Vamos, todas las leyes se pueden modificar. El Código Penal es una ley orgánica que requiere digamos un plus en el consenso parlamentario para hacer esa modificación, pero es que parece lógico y es una reclamación social que esa modificación se venga a cabo. Que se tienen que hacer desde la responsabilidad también. Esa modificación del Código se tiene que hacer desde la responsabilidad, porque usted, vamos a ver, tú que eres alcalde, tú te pueden poner una encrucijada de no poder desempeñar tu función de gerencia de ese ayuntamiento porque tengas miedo a que puedas incurrir desde la responsabilidad. Esa modificación se tiene que hacer de una forma responsable. Que el Código Penal tiene ahora mismo instrumentos para penalizar esto, lo tiene. Que se deben de matizar mucho mejor, que las consecuencias jurídicas deben de cambiar. Pues yo creo que sí, que también estamos de acuerdo todos en que, bueno, un acceso directo al responsable político que tenga una tarea de vigilancia o de por acción o omisión incurre en algún tipo de ilícito, ya no solamente de ilícito, de irresponsabilidad que la ciudadanía considere que sea digno de un castigo penal y que llegue más allá, trasciende del castigo penal y llega a su propio patrimonio esa responsabilidad, me parece que además no estamos hablando de mal uso en el sentido de apropiación personal. No estamos diciendo que estos responsables, que en el caso de los ERE parece que sí, sino estamos hablando de actuaciones administrativas que no conducían a quedarse con el dinero de la administración, sino a mal gestionar. Y que en lugar de ahorrar, adoptar medidas de austeridad claras o dejar de engrosar artificialmente las plantillas por temas de clientelismo político, lo que estábamos haciendo era usar fondos indisponibles. Valverde del Camino, por ejemplo, un municipio que tendrá en torno a 10.000 habitantes y la deuda suma más de 50 millones de euros. Un municipio con 10.000 habitantes y luego, entre tanto, nos enteramos que el alcalde pues se gastó en torno a 3.000 euros en un prostíbulo en camas y hubo todo esto tiene que tener, lógicamente, un pago que sea más allá del pago político. ¿Por qué? Porque además en un momento en el que ahora, ¿qué se le está pidiendo al ciudadano? Pues se le está pidiendo responsabilidad de Estado, se le está pidiendo que hay que ajustarse el cinturón, se le suben los impuestos. Entonces, si no ve unas medidas y además, digamos, fuertes y contundentes desde un punto de vista político, pues entonces se va a tomar a chacota esta responsabilidad y esta exigencia que se le exige, ¿no? A mí me agrada mucho como ciudadano que haya un alcalde, como tenemos hoy, que hable con ese sentido común y ese sentido de la responsabilidad. Porque los ciudadanos estamos cansados, saturados, hastiados de ver cómo la impunidad a partir de ciertas... sobre todo desesperanzados. Claro, fíjate, las llamadas, y ahora vamos a escuchar algunas, José María, las llamadas de los andaluces, los que llaman aquí en este programa, llaman, lo que yo detecto sobre todo es desesperanza, es hastío, es lo que dice Alberto, están cansados ya.
están agotados, están como diciendo ya, yo ya no tengo más capacidad de sorpresa, por favor, que esto cambie de una vez, o que alguien ponga freno, o que embride, porque utilizas mucho tú la expresión embridar, sí, que me encanta mucho, esa palabra, que embride esta situación y que reconduzca. Pero hoy no lo he usado, ¿no? Sí, antes de empezar el programa, por eso me acuerdo. que embride este caballo desbocado que es la situación en Andalucía. Fijaos, como muestra un botón, vamos a escuchar alguna llamada. Yo quería hablarle aquí al programa y comunicarle que esto de la Junta no es de hace unos años. Esto se está fraguando desde la transición. Y a mí personalmente me habían ofrecido llevar empresas, mover dinero para poder realizar estos actos que ahora se están descubriendo. Gracias. Bueno, es un ciudadano que nos habla de que esto no se improvisa en unos meses ni en unos pocos años. Constata lo que venimos diciendo, que yo recuerdo también otro concepto hablando de que tú hablaste de cabeza de hidra. Sí. O sea, que aquí todos tenemos una hidra con nuestra un tipo de cabeza. Pero es cierto, esto no es... En un principio empezamos a entender, parecía que eran una serie de golfos, sinvergüenzas que cogían, que habían metido la mano en la caja, pero parece que el sistema es una estrategia, es una forma de hacer, es una omertad, es un establecimiento paralelo, una administración paralela, para beneficio propio de un sector muy determinado, digamos, junto, cercano al poder. ¿Puede haber, en este caso, Alberto, de turno? os pregunto a todos, ¿puede haber andaluces que piensen que eso es una exageración? ¿Cómo puede haber cerebros que puedan maquinar algo tan delictivo como es eso, ¿no? Así mismo lo hemos pensado. Puede pensarlo, otra cosa es la realidad que está ahí y lo que está saliendo de las investigaciones en el caso de los ERE y de otros casos, porque tenemos valla competitiva, tenemos el caso de formación, tenemos otros muchos casos que están en el punto de vista judicial y de lo que nos estamos enterando, pues no es ninguna exageración porque está ahí, ¿no? Y sí, yo coincido en este caso contigo, ¿no? Que sí hay ha habido una planificación para, en el momento que se tiene cualquier tipo de problema o para ganar ciertas voluntades, pues librar el dinero sin pensar en que había que tener sin pensar a conciencia, sin tener que fiscalizar ese dinero, ver realmente dónde se invertía y distribuirlo sin ningún tipo de criterio, ¿no? Sortear las leyes, Además lo hemos visto en el caso de los ERE, por ejemplo, cómo se apaciguan determinados focos de críticas y de protestas de trabajadores en vísperas electorales. Pues ese dinero ha fluido muy rápido y de manera, pues eso, para la paz social, que era lo que incluso apuntaba. La paz social. Incluso el último viceconsejero imputado fue el que hizo las alegaciones a los informes de intervención del año 2005 y él en ese informe, en esa respuesta a las alegaciones del informe de intervención, uno de los puntos que mencionaba era que la partida 31L, eso que luego se etiquetó el exdirector general como fondo de reptiles, pues uno de los fines era el mantenimiento de la paz social. Yo creo que con esto tiene mucha relación, ¿no? Perdón, además hay algo que todavía sorprende más. Tú decías, hombre, la verdad es que es difícil de digerir todo esto. Porque dice, bueno, entiendo, sería más entendible, por supuesto no aceptable, que crearas todo un sistema al margen de la normativa vigente si esas inversiones hubieran sido inversiones y hubieran dado empresas que al fin y al cabo hubieran generado riqueza. Pero es que ha sido todo hecho, o sea, un dinero quitado para ir directamente a proyectos que han fracasado o incluso empresas que se han montado ficticiamente solo para la captación de estos fondos. Con lo cual sencillamente es robar, o sea, es quitar del dinero público, quitarle a la gente, a los parados, a los trabajadores, a las amas de casa, a los ancianos, a los hospitales, a la sanidad, a la educación. Le hemos quitado. ¿Qué catadura moral tendrá esta gente para quitarla? También los ciudadanos tenemos que reflexionar sobre esto, porque además ese engranaje, eso sí ha tenido un fin que le ha sido muy provechoso, en este caso al Partido Socialista, que ha sido una maquinaria infalible de ganar elecciones. Entonces, y esto lo estábamos viendo todo que está también pasando, quiero decir, que también tendremos que tener algún tipo de responsabilidad a los propios ciudadanos, que hemos visto que eso estaba pasando,
y que se le estaban dando, por ejemplo, subvenciones para formación y para tantas otras cosas, cuando eso no iba realmente al despegue del tejido productivo. Pero han sido los últimos meses, el último año, los 2 últimos años, lo que han puesto de manifiesto el sistema. Esto realmente ha sido un sistema. Un sistema para utilizar fondos públicos para enriquecimiento privado. Porque en un momento hasta uno puede tener la tentación de que se hacía para ganar las elecciones. Ahora ya vemos que era, ahora vemos que además de para ganar elecciones, para enriquecimiento personal, para consumo en productos estupefacientes, para irse de noche de cachondeo donde sabemos que se iban, y se ha utilizado para eso. Y por eso no hay mejor medicina para esto que la alternancia política. Puede que haya algún ciudadano todavía que no tenga una conciencia exacta de lo que ha pasado. Afortunadamente los medios de comunicación están haciendo una muy buena labor pedagógica, haciendo llegar a toda Andalucía lo que ha pasado, y en este momento es que cuando llevan 30 años es que te sientes impune. Claro, es que ese refrán de que el miedo guarda la viña, no hay más verdad que esta. El miedo guarda la viña, y cuando pasan 30 años y llevas haciendo todas las barbaridades del mundo, y quienes están lejos no se enteran y quienes están cerca no te dicen, niño, estate quieto, pues acabas sintiéndote absolutamente protegido, hiperprotegido, crees que nunca te va a pasar nada. Pero bueno, el tiempo... Último minuto, nos queda... Álvaro, di algo. Rápidamente, con independencia la instrucción sigue adelante, es la Cadopía ha puesto en marcha toda esta investigación, tanto periodística como de toda índole, y que sí parece que hay no te voy a decir una mano, pero sí es cierto que esto forma parte de un ideario. Señores, tenemos unos fondos, tenemos un nivel de control que manejamos nosotros mismos, había como un libro de estilo. Convirtamos. Y eso se tuvo que decir en algún sitio, en una alta esfera. Esto no sale de una reunión de un consejero con un director de un área. Esto sale de altas instancias que determinan que para perpetuarse en el gobierno hay una serie de fondos que están ahí dando vueltas, que es saber cogerlo y luego saber distribuirlo. Pongamos la maquinaria a funcionar a nuestra disposición para convertirlo en una regalía. Suena escalofriante. Vamos a hacer la primera pausa. Volvemos de inmediato, que nadie se mueva. Gracias.